El sol del desierto caía implacable sobre la vasta extensión de arena y piedra. El pueblo de Israel avanzaba lentamente, dejando atrás las huellas que el viento pronto borraría. Sus pies cansados levantaban polvo, sus rostros reflejaban el agotamiento, y sus miradas se dirigían hacia el horizonte, donde nada parecía prometer descanso ni sustento. Era el segundo mes desde que habían salido de la tierra de Egipto, y el gozo de la libertad empezaba a mezclarse con la amargura de la necesidad. Moisés caminaba al frente, con el cayado en la mano, guiando al pueblo según la nube que el Señor levantaba durante el día. Detrás de él, los ancianos de Israel trataban de mantener el orden entre las tribus, mientras los más jóvenes ayudaban a los niños, y los ancianos a continuar la marcha. Los rebaños seguían al pueblo, cansados también, buscando entre las piedras algún rastro de hierba seca. Nadie hablaba mucho. El silencio estaba lleno de pesadez, y solo se escuchaba el sonido del viento que arrastraba el polvo del desierto. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el pueblo acampó en el desierto de Sin. Entre Elim y Sinaí encendieron pequeñas hogueras con ramas secas, y los niños se sentaron alrededor de sus padres, esperando el alimento. Pero los cántaros estaban vacíos. Los últimos restos de harina habían sido usados el día anterior, y las provisiones que habían traído de Egipto ya se habían agotado. Entonces comenzó la murmuración. Un hombre del campamento de Rubén se levantó y dijo con voz amarga: ¿Para esto nos sacó Moisés de Egipto? Allá teníamos ollas llenas de carne y pan en abundancia. Aquí solo hay polvo y hambre. Otro respondió desde el grupo de Simeón: Sí, allá servíamos a los egipcios, pero al menos no moríamos de hambre. Aquí nuestros hijos lloran y nuestras mujeres desfallecen. Las voces se multiplicaron. De todas partes se oían quejas, llantos y reclamos. Algunos decían que Moisés los había engañado, otros que Dios los había abandonado en medio del desierto. Las palabras se volvieron duras, y el murmullo creció como un viento de desconfianza que recorría el campamento. Aarón trató de calmar a los hombres, pero nadie escuchaba. Moisés, al ver la agitación, se apartó y elevó su voz al cielo. Señor, dijo con el rostro al suelo, el pueblo murmura contra mí. Tienen hambre y no comprenden tu propósito. No permitas que su incredulidad los aparte de ti. Amuéstrales tu poder una vez más, para que sepan que tú eres su Dios y proveedor. Entonces la nube del Señor descendió sobre el campamento, y Moisés sintió en su corazón la respuesta divina. La voz del Altísimo habló con autoridad: He oído la murmuración de los hijos de Israel. Diles que al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Así conocerán que yo soy Jehová, su Dios. Moisés volvió al pueblo y anunció las palabras del Señor. Pero muchos no creyeron. Algunos se miraron entre sí, dudando, mientras otros se burlaron diciendo: ¿Carne y pan en este desierto? ¿De dónde saldrá eso? Sin embargo, cuando el sol descendió y el cielo se tiñó de rojo, un ruido se escuchó a lo lejos, como el batir de alas en el viento. Miles de codornices volaron sobre el campamento y descendieron hasta posarse alrededor de las tiendas. Los hombres salieron con asombro, atrapando las aves con sus manos. Había tantas que el suelo parecía cubierto de plumas. El pueblo comió carne aquella noche y se sació. Muchos lloraron de gratitud, otros de vergüenza por haber dudado. Pero lo más asombroso aún no había llegado. Al amanecer del día siguiente, cuando el rocío cayó sobre el campamento y luego se evaporó
con los primeros rayos del sol. Quedó sobre la superficie del desierto algo fino, blanco, como escarcha delicada. Los primeros que lo vieron se acercaron con cautela, lo recogieron con las manos y lo miraron con extrañeza. Era una sustancia ligera, menuda como semilla de cilantro, blanca como la nieve, y su olor era dulce, como de miel fresca. ¿Qué es esto?, preguntó una mujer a su esposo. No lo sé, respondió él, maravillado. Nunca he visto cosa semejante. Entonces Moisés se acercó y dijo con voz fuerte, para que todos escucharan: Este es el pan que Jehová os da para comer. Esta es la palabra que él ha mandado. Recoja cada uno según lo que pueda comer, un gomer por persona, conforme al número de vuestras familias. No guardéis nada para mañana. El pueblo obedeció. Cada familia salió con sus vasijas y recogió el maná que cubría el suelo, como un manto de luz. Algunos tomaron mucho, otros poco, pero cuando lo midieron, ninguno tuvo de más ni de menos. Todos tuvieron lo suficiente. Lo molieron en molinos o lo majaron en morteros, lo cocieron en ollas y lo hicieron en torta. Su sabor era como hojuelas con miel. Los niños reían mientras lo comían, y los ancianos levantaban sus ojos al cielo con gratitud. Durante años, muchos recordarían ese primer amanecer en que el pan del cielo descendió. Sin embargo, algunos, movidos por la desconfianza, guardaron parte del maná para el día siguiente, temiendo que no volviera a caer. Moisés había dicho: no guardéis nada para mañana, pero ellos no escucharon. Y cuando amaneció, el maná que habían guardado se llenó de gusanos y hedió. Moisés se indignó, pues comprendió que aún había incredulidad entre el pueblo. Así, cada mañana, el rocío descendía y, al evaporarse, aparecía el maná. El pueblo salía a recogerlo temprano, antes de que el sol lo derritiera. Cuando llegaba el sexto día, recogían doble porción, porque en el séptimo día, el día de reposo, no caía nada. Algunos, desobedeciendo, salieron el séptimo día a buscarlo, pero no hallaron. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad, yo os doy el día de reposo. Por eso, el sexto día os doy pan para 2 días. Quédese pues, cada uno en su lugar. Nadie salga el séptimo día. Desde entonces, el pueblo aprendió a confiar. Cada mañana veían el pan del cielo extendido sobre la tierra, y su fe crecía al saber que Dios lo sustentaba día tras día. Aarón, por mandato de Moisés, tomó una vasija de oro, puso en ella un gomer de maná, y la guardó delante del testimonio, para que las generaciones futuras recordaran el milagro. Pasaron los días y los meses, y el maná seguía cayendo. En los amaneceres tranquilos, cuando el sol aún dormía detrás de las montañas del Sinaí, las familias se reunían afuera de sus tiendas y contemplaban la blancura del suelo. Era como si el cielo hubiese descendido sobre el desierto. Los niños corrían descalzos, dejando huellas en la capa de maná, y sus risas resonaban entre las dunas. Muchos decían que ese pan tenía sabor de esperanza, porque cada día recordaba que no estaban solos. Pero no todo el pueblo era agradecido. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a cansarse. Decían entre sí, todos los días, el mismo alimento. ¿Dónde está la carne, el pescado, los pepinos, los melones, las cebollas y los ajos que comíamos en Egipto? Nuestra alma se seca. No hay nada sino este maná delante de nosotros. El corazón humano es inconstante y la memoria corta. Habían olvidado la esclavitud, los látigos y la servidumbre,
y ahora deseaban los placeres de Egipto. Moisés, al oír sus quejas, sintió gran tristeza, cayó de rodillas y clamó al Señor diciendo: ¿Por qué afliges a tu siervo? ¿Por qué he hallado yo gracia a tus ojos, y me has puesto la carga de todo este pueblo? No puedo llevarlos yo solo, es demasiado para mí. Así vas a tratarme. Quítame la vida, te ruego, y no vea yo mi mal. El Señor tuvo misericordia de Moisés, le mandó que reuniera a 70 ancianos del pueblo, y los llevara al tabernáculo, para que el espíritu que estaba sobre Moisés también reposara sobre ellos. Y así fue, el espíritu descendió, y los ancianos profetizaron. El Señor volvió a hablar y dijo: Diles: mañana comeréis carne. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices, y os sea fastidio, porque menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros. Y el viento sopló desde el mar, trayendo, nuevamente, codornices, tantas que cubrieron la tierra alrededor del campamento, a un día de camino, a un lado y a otro, y se amontonaron hasta casi 1 metro de altura. El pueblo se levantó todo aquel día, y la noche y el siguiente día, y recogieron las aves. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, Anchis, Gisej Mashikadau, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y los hirió con una plaga. Aquel lugar fue llamado Kibrotatava, porque allí sepultaron a los codiciosos. El pueblo temió al Señor, y aprendió que no debía poner a prueba a su Dios. Sin embargo, el maná siguió cayendo cada mañana, fiel como el amor de aquel que los había sacado de Egipto. Era el alimento del cielo, dado no solo para sustentar sus cuerpos, sino para enseñarles a confiar día tras día en el poder de Dios. Durante 40 años, el pueblo de Israel comió maná hasta que llegó a la frontera de la tierra prometida. Cada amanecer era un testimonio de la fidelidad divina. Los ancianos contaban a los niños cómo el pan descendía del cielo, y cómo el Señor no había faltado ni un solo día. A veces, al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, Moisés salía del tabernáculo y contemplaba al pueblo que se alimentaba con paz. Entonces, su corazón se llenaba de gratitud. Sabía que el maná no era solo alimento, era una promesa de que Dios nunca abandonaría a los suyos, aún en medio del desierto más árido. Y así, generación tras generación, el pueblo recordaría aquel tiempo en que el cielo se abrió y el pan descendió sobre la arena, porque el maná no fue solo un milagro de sustento, sino una lección eterna que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto se extendía ante ellos, inmenso y silencioso, bajo un cielo que parecía no conocer límites. Cada día, los hijos de Israel se levantaban antes del amanecer, con los pies cubiertos de polvo y los cuerpos cansados, pero con el corazón expectante, porque sabían que Jehová no los abandonaría. Y así sucedía al abrir los ojos. Sobre la arena y las piedras finas, hallaban la escarcha blanca, que llamaban maná, como un regalo divino, que caía desde los cielos. Moisés caminaba entre los campamentos, observando cómo cada familia recogía su porción. Su rostro reflejaba serenidad, aunque su corazón estaba lleno de la responsabilidad de guiar a un pueblo grande y muchas veces desobediente. Aarón y los 70 ancianos se ocupaban de organizar el reparto, enseñando a los más jóvenes la medida justa que debían tomar. Todo estaba dispuesto según las instrucciones de Jehová, un gomer por persona, y doble el 6º día, porque el 7º era de reposo,
y no debía recogerse maná. Los niños corrían con entusiasmo, levantando nubes de polvo mientras sostenían el maná en sus pequeñas manos. Algunos lo llevaban a sus madres, otros lo amasaban directamente con sus dedos, probando aquel sabor dulce y ligero que recordaba la miel, aunque no lo era. Los ancianos recordaban con nostalgia los tiempos de Egipto, y aún así, sus ojos se llenaban de gratitud. Cada día era un milagro, cada porción de maná, una lección de la fidelidad de Jehová. Pero el corazón del hombre es inquieto, y pronto surgen los murmullos. Algunos del pueblo, cansados de la monotonía, dijeron entre sí: no queremos este alimento todos los días. ¿Acaso Jehová no puede darnos carne y pan, como en Egipto? Otros respondían con temor: no debemos hablar así. Recordemos lo que hizo con los codiciosos que guardaron maná y lo hallaron podrido al amanecer. Moisés escuchaba los debates, pero no respondía con enojo. Sabía que cada duda era un momento de prueba y aprendizaje. Por ello, subía al monte temprano y oraba, pidiendo al Señor sabiduría para guiar a su pueblo y paciencia para soportar su incredulidad. Y Jehová escuchaba. Cada oración se convertía en luz sobre el desierto, cada súplica en la certeza de que el pueblo sería sostenido hasta llegar a la tierra prometida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El maná nunca faltaba. Cada mañana, al tocar la arena, los israelitas veían cómo caía como escarcha sobre el suelo. Lo recogían con cuidado, con reverencia, conscientes de que aquel pan no era común. Era regalo del cielo, recordatorio constante de que no debían temer, de que Jehová proveería mientras caminaban por tierra árida y peligrosa. Durante este tiempo, muchos comenzaron a aprender lecciones que iban más allá del hambre y la fatiga. Comprendieron que la obediencia traía bendición y que la codicia llevaba al castigo. El séptimo día, el día de reposo, el desierto permanecía silencioso. Nadie salía a buscar maná, y los más ancianos contaban historias a los jóvenes acerca de cómo Dios los había liberado de la esclavitud, guiado por señales y prodigios, y enseñado a depender de su providencia. Así transcurrieron los años, y con ellos el pueblo creció. Los niños que habían corrido entre las dunas recogiendo maná se convirtieron en jóvenes fuertes y valientes, preparados para enfrentar los desafíos de la tierra prometida. Los ancianos que habían visto la opresión en Egipto y la liberación milagrosa en el desierto, contaban a sus familias las maravillas que habían presenciado, y cómo Jehová había provisto no solo carne sino pan del cielo, todos los días sin faltar ni un solo amanecer. Pero la vida en el desierto no era fácil. Había momentos de sequía, de calor extremo, y noches de frío que calaban los huesos. Aún así, cada día amanecía con maná. Cada jornada concluía con la certeza de que Jehová estaba con ellos. Los animales que acompañaban al pueblo también hallaban alimento, y el equilibrio del campamento permanecía bajo la guía del Altísimo. Con el tiempo, los israelitas comenzaron a establecer rutinas sagradas. Cada familia, al recoger el maná, decía una oración de gratitud. Cada joven, al probar el alimento, recordaba las palabras de Moisés y los mandatos del Señor. Y cada anciano, al contemplar la abundancia que descendía desde el cielo, entendía que aquel pan no era solo sustento físico, sino símbolo de dependencia y fe. Una mañana, mientras el sol despuntaba sobre las dunas, Moisés subió nuevamente al monte y miró al pueblo extendido a lo lejos. Cada tienda, cada grupo de hombres, mujeres y niños parecía un punto en el vasto desierto, pero sus corazones estaban conectados por la misma fe. Y entonces el Señor habló a Moisés: «¿Has visto cómo he provisto para ellos?
Así como les he dado el maná, guiaré sus pasos hasta la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Enséñales a confiar, para que cada generación sepa que yo soy Jehová, su Dios. Moisés descendió del monte y reunió a todos los líderes del pueblo. Les recordó cómo habían salido de Egipto, esclavos y oprimidos, y cómo Jehová había abierto el mar rojo ante ellos. Les habló de la importancia de obedecer los mandamientos, de respetar el día de reposo y de no codiciar el maná que caía del cielo. Cada palabra resonaba con autoridad y amor, y muchos se sintieron renovados en su fe. A medida que pasaban los años, el maná continuó descendiendo. Cada día era una prueba de la fidelidad de Dios, y cada familia aprendía a confiar sin reservas. Los que habían dudado al principio, ahora enseñaban a sus hijos a esperar pacientemente el regalo del cielo, y a agradecer por cada porción. El maná se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio constante de que el Altísimo provee para su pueblo fiel. Finalmente, después de 40 años de peregrinación, el pueblo llegó a los límites de la tierra prometida. Allí, por primera vez, no solo dependían del maná, sino que podían contemplar los campos, ríos y montañas que Jehová había prometido a sus antepasados. El maná cesó, porque el pueblo debía aprender a cultivar la tierra y disfrutar del fruto de su trabajo, pero nunca olvidarían aquel alimento que descendía del cielo, ni la lección que enseñaban que la vida del hombre depende de Dios, y que la obediencia y la fe son más valiosas que cualquier tesoro terrenal. El recuerdo del maná quedó grabado en la memoria de todas las generaciones. Los ancianos contaban cómo un día el pan descendió sobre la arena, cómo los codornices vinieron para los que tenían hambre, y cómo Jehová los sustentó sin faltar un solo día. Cada relato estaba lleno de reverencia, cada historia terminaba con gratitud, y así, el pueblo de Israel aprendió que Dios cuida de los suyos, aún en medio de la aridez, y que la fe se fortalece al confiar en su provisión diaria. El desierto parecía un océano de arena, bajo el cielo inmenso, donde los días eran largos y las noches frías. Israel había aprendido a confiar en la provisión diaria de Jehová. El maná caía fielmente cada mañana, y cada sexta jornada recolectaban doble porción para el día de reposo. Sin embargo, el corazón del hombre es frágil, y pronto surgen nuevas pruebas para templar la fe. Un día, mientras el sol ascendía como un fuego dorado sobre las dunas, el pueblo salió a recoger el maná. Muchos llevaban cestos y vasijas, otros solo sus manos. Los ancianos instruían a los jóvenes: tomad según vuestras necesidades, y no guardéis para mañana, porque el que guarda será castigado. Y así lo hacían, recordando la lección de aquellos que habían hallado el maná guardado con gusano. Pero un grupo de israelitas comenzó a murmurar, como sucedía con frecuencia: ¿acaso siempre comeremos este pan? Decían: a nuestros padres habrían preferido carne, verduras y miel. Este alimento nos aburre y nos limita. Moisés los escuchó desde la distancia y suspiró. Subió a la cima de una duna y se arrodilló mirando al cielo. Sus palabras fueron elevadas en oración: Señor, tus hijos murmuran contra ti, sus corazones olvidan tu obra, y sus ojos buscan lo que los separa de tu voluntad. Enséñales, Señor, el camino de la obediencia y de la fe. Y Jehová respondió, no con estruendo, sino con un soplo de viento que recorrió el campamento, y llevó consigo un mensaje silencioso, que su providencia no dependía de la voluntad humana, sino de la confianza diaria. Al amanecer del siguiente día, sucedió un prodigio. Las codornices, que tantas veces habían llegado de acuerdo con el mandato divino, descendieron nuevamente sobre el campamento, pero esta vez no solo eran aves,
para el alimento de los israelitas. Cada bandada parecía anunciar un símbolo de unidad y obediencia. Los hombres, las mujeres y los niños se unieron para recibir el regalo, y por primera vez, la carne y el maná coexistieron durante muchos días, recordando a todos que Jehová proveía de múltiples maneras. En medio de estos días, hubo un hombre llamado Caleb, de la tribu de Judá, que fue testigo de la fe inquebrantable de algunos y la incredulidad de otros. Observaba cómo su propio hermano y muchos jóvenes que habían nacido en el desierto dudaban de la providencia de Dios. Caleb se acercó a Moisés y dijo: Señor, veo que aunque el maná y las aves caen diariamente, el corazón de muchos permanece endurecido. ¿Cómo enseñaremos a nuestras futuras generaciones a confiar plenamente en Jehová? Moisés respondió con serenidad: Caleb, hijo mío, la fe no se impone con fuerza, sino con ejemplo. Cada acto de obediencia, cada oración hecha con sinceridad, cada porción de maná recibida y compartida, es una lección para quienes nos siguen. Jehová abre los ojos del corazón, pero nosotros debemos abrir nuestras manos y nuestras almas. Y así continuó la vida del pueblo. Cada jornada comenzaba con la recolección del maná, y cada noche se compartían historias del éxodo de Egipto, del Mar Rojo abierto, y de las plagas que habían castigado a los egipcios. Los ancianos enseñaban a los jóvenes que la libertad no era solo escapar de los opresores, sino aprender a vivir bajo la guía de Jehová, en obediencia y humildad. En uno de esos días, una mujer llamada Miriam, hermana de Aarón, observaba su pueblo y reflexionaba sobre la generosidad del Señor. Habló con su hija: Hija mía, mira cómo Jehová provee. Cada mañana nos da maná suficiente, y cada sexta jornada nos da doble para el día de reposo. Aprende que nuestra fuerza no reside en la abundancia que podemos acumular, sino en la confianza diaria en Él. Los niños escuchaban atentos, algunos recogiendo maná de la arena, otros contemplando el cielo por donde descendían las codornices. Miriam continuó: Recuerda, niña, que aquellos que desobedecen y codician más de lo que se les da, hallarán que su desobediencia trae sufrimiento. Pero quienes confían y cumplen el mandato de Jehová serán bendecidos en su tiempo. Los meses pasaron, y el pueblo comenzó a enfrentar nuevas pruebas. El desierto, vasto y sin fin, ofrecía calor extremo y noches frías, y muchas veces la sed amenazaba con debilitar los cuerpos. Pero Jehová enseñaba también a proveer agua milagrosa. En un lugar llamado Refaidim, el pueblo no halló agua para beber, y comenzaron nuevamente los murmullos y la desconfianza. Algunos decían: ¿Acaso nos ha abandonado Jehová? ¿Cómo podemos sobrevivir sin agua en este desierto? Moisés clamó al Señor, golpeando la roca con su cayado, y de ella brotó agua abundante para todos, para los hombres, mujeres, niños y animales. El campamento entero bebió, y el temor se transformó en reverencia. Así comprendieron que la misma mano que proveía el pan del cielo, también les ofrecía agua en su necesidad, y que cada prueba era una lección para fortalecer su fe. Durante esos años, se consolidó la disciplina del pueblo. Cada sexta jornada recogían doble maná, y al séptimo descansaban, enseñando a todos la importancia del día de reposo. Los que desobedecían lo aprendían por medio de la experiencia en Yaván. Su maná, en mal estado, o no encontraban alimento, recordando que Jehová es justo y misericordioso al mismo tiempo. Los ancianos también organizaron turnos para proteger los campamentos, cuidando de que todos los animales tuvieran alimento y agua, y que nadie faltara al cuidado de los niños y ancianos. Cada acción se hacía en armonía, como un reflejo de la unidad que Jehová deseaba entre su pueblo. Un día, Moisés reunió al pueblo
y habló con voz firme y dulce, a la vez: Hijos de Israel, recordad siempre que no sois sostenidos por vuestras fuerzas, sino por la mano de Jehová. El maná que descendió no es solo alimento, sino símbolo de su fidelidad. Cada día nos recuerda que Él provee según nuestras necesidades y que debemos confiar en Él sin murmurar. El pueblo escuchó con atención, y aunque algunos todavía dudaban, la mayoría inclinó la cabeza en señal de respeto y obediencia. Aquella lección permanecería en sus corazones mientras caminaban hacia la tierra prometida, y se convertiría en testimonio para las generaciones futuras. A medida que pasaban los años, los niños que nacieron en el desierto crecieron escuchando historias del maná y las codornices, del agua de la roca y de la nube que guiaba sus pasos. Comprendieron que no habían conocido Egipto, pero que el milagro del cielo era suficiente para enseñarles la grandeza de Jehová. Un día, mientras Moisés contemplaba el amanecer, observó cómo la multitud se extendía sobre la arena, hombres con barbas grises, mujeres con niños en brazos, jóvenes que se preparaban para el viaje hacia la tierra prometida, y sintió en su corazón una mezcla de tristeza y esperanza, tristeza por aquellos que nunca entrarían a Canaán, y esperanza por los que habían aprendido a confiar en Jehová y serían testigos de su promesa cumplida. Así continuó la vida del pueblo. Durante 40 años, cada amanecer traía maná, y cada jornada fortalecía la fe de los que caminaban en obediencia. El desierto, aunque árido y desafiante, se convirtió en escuela de humildad y paciencia, enseñando que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando finalmente se acercaron a la tierra prometida, el maná cesó, porque los israelitas debían aprender a cultivar y a recibir los frutos de la tierra que Jehová les daba. Pero nunca olvidaron el pan del cielo, ni la lección que cada amanecer traía consigo, que la vida depende de Dios, que la obediencia trae bendición y que la fe sostenida, día tras día, conduce a la tierra que Él ha prometido a su pueblo.